Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos al último webinar del ciclo Diálogos del Sur. Este es un espacio organizado por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, para visibilizar las buenas prácticas de política pública frente al COVID-19 implementadas en nuestro país. En el cierre de este ciclo conversaremos sobre las estrategias implementadas por el Ministerio de Cultura, orientadas a consolidar la cultura como un factor de cohesión social, resiliencia y empoderamiento en medio de la pandemia. Antes de iniciar, les voy a pedir a todos los asistentes seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla y en el chat frente a las opciones de interpretación simultánea en francés e en inglés. Deben ubicar el módulo de interpretación en la barra inferior de la ventana del Zoom y elegir el idioma de su preferencia según su país. Aquellas personas que prefieran seguir escuchando en español no deben realizar ningún ajuste en su sistema. Bueno, hoy nos acompañan la señora Carmen Vázquez, ministra de Cultura de Colombia, y Ángela Ospina de Nichols, directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia. Les agradecemos a ambas la presencia en esta invitación. Bueno, el formato de este webinar es el siguiente. Durante los 10 primeros minutos, la doctora Carmen Vázquez nos dará una corta introducción sobre la situación que enfrentó el sector cultura a raíz de la pandemia y el paquete de iniciativas y medidas de alivio y reactivación que se han liderado desde el Ministerio de Cultura. Más adelante, a través de una serie de preguntas, profundizaremos en el proceso de puesta en marcha de estas iniciativas, especialmente frente a los retos, resultados y elementos diferenciadores. Finalmente, plantearemos algunas de las preguntas del público, de modo que les voy a pedir a los participantes que las escriban en el chat para tenerlas en cuenta en el bloque final de esta sesión. Bueno, con el ánimo de fomentar una mayor interacción, podemos habilitar sus micrófonos para que se presenten y formulen sus preguntas en vivo. Entonces ustedes las escriben y yo les voy dando paso, los menciono y hacen sus preguntas. Bueno, Manuela, señora. discúlpame, como hay personas que aún se están registrando, te pido que por favor vuelvas a dar las indicaciones de la traducción, porque hasta Claro ahora que hay sí, Natalie. personas que se están registrando, entonces para que todos tengan claro cómo se maneja el tema de la traducción. Gracias. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a dar las instrucciones. Estas aparecen en la pantalla y en el chat frente a las opciones de interpretación simultánea, y las opciones son en francés y en inglés. Deben ubicar el módulo de interpretación que está en la barra inferior de la ventana de Zoom y elegir el idioma de su preferencia. Los que quieran seguir escuchando en español no tienen que hacer nada, así que está muy fácil. Simplemente se van a la parte de abajo de la pantalla y escogen la opción que sea más favorable para ustedes. Bueno, en este momento se han empezado a unir personas de Argentina, Honduras, España, Costa Rica, China, Suriname, y de Colombia hay muchos asistentes, doctora Ángela. Tenemos varias gobernaciones que nos están acompañando en este momento. A ver. Tenemos gente del Valle, de Santander, de Antioquia, de Cundinamarca, Nariño, Casanare, de San Andrés y Providencia. También tenemos inscritos en este chat, en este webinar, perdón. Bueno, les cuento cuál es el objetivo de estos webinars y por qué los hemos venido haciendo. Nosotros queremos compartir las buenas prácticas de política pública que se han desarrollado en Colombia frente al impacto generado por la emergencia del COVID-19 e identificar oportunidades de intercambio de experiencias con nuestros países socios. Para iniciar esta sesión le voy a dar la palabra a la doctora Ángela, directora de APC, para que nos cuente un poco qué queremos resaltar con este webinar. Doctora Ángela, buenos días. Muy buenos días, gracias Manuela. Ministra Carmen Vázquez, es un placer tenerla a usted con nosotros en la mañana de hoy, y un saludo muy especial a los que nos están acompañando de los diferentes países
que ya estuvieron anunciando y también de las regiones de Colombia. Es muy grato saber que nos están acompañando desde las bellas islas de San Andrés y Providencia hasta las costas del Urabá antioqueño, Apartadó, pasando hacia Boyacá, un municipio como Tuta, Nariño, todos aquellos. Esto, ministra, quiere decir que es un tema que ha despertado un gran interés tanto en la comunidad internacional, porque es quizás el webinar donde tenemos más países pendientes de escuchar estos mensajes de las buenas prácticas y de Colombia. Quiero comenzar resaltando que para la política exterior colombiana, el intercambio de conocimiento entre países que compartimos los mismos retos y oportunidades cada vez cobra más relevancia. Este tipo de relaciones denominadas de cooperación sur-sur es una de las modalidades de cooperación internacional que promovemos desde APC Colombia, porque sabemos que brinda la posibilidad de estrechar los lazos entre los países hermanos y sabemos que compartir conocimiento es clave y esto se ha demostrado en este periodo de pandemia donde las interdependencias son tan claras. Queremos entonces fomentar el conocimiento de esas buenas prácticas que hemos desarrollado nosotros. De ahí que para nosotros, para APC Colombia, es importante la identificación de estas buenas prácticas y poderla transferir a aquellos países que lo soliciten como una demanda. Pero con esto en mente, quiero contarles a ustedes que para nosotros fortalecer las capacidades de nuestros socios, de nuestros vecinos, es clave y lo hacemos de una forma muy profesional. Para eso, APC Colombia selecciona las buenas prácticas en materia de política pública que se han desarrollado en la emergencia del COVID con unos criterios básicos. Esos criterios son que la alineación a la política y a los programas de gobierno generen un mayor beneficio, que los factores de innovidad, de replicabilidad y sostenibilidad y además que estén presentes los enfoques diferenciales. Así que de esta manera, para cerrar este ciclo de webinar, hemos querido compartir una experiencia del Ministerio de Cultura, una cartera que como seguramente en todos los países que nos están escuchando, una cartera que tras la declaratoria del estado de emergencia vio como rápidamente numerosos centros culturales, empresas, artistas, gestores culturales, los sitios de cultura, las bibliotecas, los museos, empezaron a sentir el peso de ese impacto negativo que estamos viviendo. Conscientes de estas dificultades que atravesaba, el Ministerio de Cultura se puso de una forma muy dinámica a identificar las distintas alternativas que abordaran dos factores. Uno, el impacto económico en el sector cultural, pero el otro factor también muy importante es el impacto al acceso a la cultura de los ciudadanos. Y entonces, de esta manera, el Ministerio de la Cultura pues hizo un ejercicio de análisis, de identificación, de diálogo con los actores comprometidos y esto será lo que más adelante nos hablará la señora ministra. Ante esta enorme incertidumbre y ansiedad que comenzaba a generar este aislamiento preventivo, quedó claro algo muy importante, que para el Ministerio de Cultura estos retos y estos desafíos se convirtieron en una oportunidad para consolidar a la cultura como un factor de resiliencia, de transformación social y de desarrollo sostenible inclusivo. Así que, ministra, tengo entendida que las medidas que se tomaron para mitigar el impacto económico y las medidas para lograr ese fortalecimiento del acceso a los ciudadanos de la cultura es lo que usted nos va a comenzar a contar en este espacio. Así que antes de iniciar con las preguntas, le quiero dar a usted la palabra para que nos amplíe sobre esto y después iniciamos
un rol de preguntas, nos cuente de qué manera se realizaron esos análisis, cómo fue la situación, cómo se consideraron esos mejores elementos y los retos que nos llevan en este momento a que el tema de la cultura, la resiliencia, la inclusión para el desarrollo sostenible sea un factor de tranquilidad o de ánimo para todos los que estamos viviendo este periodo tan fuerte de una pandemia. Adelante, ministra. Bueno, buenos días para todos. Gracias, directora Ángela, por esta introducción y por impulsar este ciclo de webinars Diálogos del Sur y por invitarme hoy a presentar las diferentes acciones que hemos emprendido desde el Ministerio de Cultura frente a la situación de emergencia originada por el COVID-19. También permítame enviarle un saludo especial a las agencias de cooperación internacional, a las embajadas, a los representantes de los países aliados y a la ciudadanía en general que hoy nos acompañan en este interesante espacio de diálogo. Quisiera empezar mi intervención resaltando algo que menciona la directora Ángela, y es en medio de esta crisis y de tantas dificultades vimos oportunidades. Y también quisiera recordar lo que todos sabemos y está permanentemente con nosotros, por supuesto, y es que pues esta es una crisis mundial a consecuencia de un virus, de una pandemia que a todos nos tomó por sorpresa. Nadie estaba preparado para afrontar una situación de estas dimensiones, de esta naturaleza, y por supuesto en el día a día, porque aún lo seguimos haciendo, digamos, tenemos que seguir encontrando soluciones y alternativas para enfrentar esta crisis, para mitigar los efectos de la crisis. Digamos, sin duda todos los países del mundo están atravesando por una situación muy compleja y desafortunadamente, pues por supuesto nuestro país no es la excepción. El estado de emergencia que se decretó a mediados de marzo y el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país nos generó restricciones para el trabajo de los artistas, de los gestores culturales, los portadores del patrimonio, quienes se vieron obligados a aplazar eventos, ajustar sus iniciativas y proyectos inclusive para poder llevarlas a cabo de manera virtual. Precisamente por ello nosotros, conscientes de todas las dificultades que se originaron en el sector cultura, en todos los sectores de la economía, pero por supuesto tenemos que referirnos específicamente al sector cultura, el gobierno de Colombia, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque y en cabeza del Ministerio de Cultura, venimos trabajando para mitigar el impacto de la crisis en el sector en 3 líneas, que además fueron 3 líneas que por instrucciones del presidente eran para todos los sectores, debería aplicarse en todos los sectores. La primera, proteger la vida y la salud de los colombianos. La segunda, proteger a los más vulnerables de cada sector. Y la tercera, proteger el empleo. Todo esto con el objetivo de mantener, digamos, la economía en la medida de lo posible, pero muy concentrado, sobre todo pensando en la salud y en la vida de los colombianos. Y como les digo, estas son 3 líneas que se manejaron en todos los sectores de la economía. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Precisamente siguiendo estas líneas, pues mantener viva la cultura y que para el final de esta pandemia pudiéramos salir más fortalecidos en el sector cultura. Pasemos por este. Entonces, ¿qué nos dejó, digamos, tener que tomar medidas sanitarias frente a esta crisis? Ahí lo vemos. Tenemos más de 596.000 empleos que traíamos, digamos, desde el año pasado, en la que veníamos avanzando, digamos, en toda la consolidación de lo que es la economía naranja, las industrias creativas y culturales. 596.000 empleos en toda la cultura y la economía naranja, un crecimiento muy robusto de consumo en los hogares de casi 6% durante 2019 y más de 7% durante enero y febrero de 2020, pero llega la pandemia y, digamos, las afectaciones comienzan a verse y tenemos ahí 5.600 infraestructuras culturales cerradas, una notable informalidad laboral
de los agentes del sector que se visibiliza precisamente en medio de la crisis. Y por supuesto eso lo que nos muestra es que teníamos una ausencia de un registro único de agentes del sector cultura. Nosotros lo que veíamos ahí es que al seguir con para avanzar con la segunda línea del presidente de proteger a los más vulnerables, teníamos que empezar a buscar dónde estaban esta población vulnerable. No teníamos un registro único y eso dificultó la tarea, pero ya más adelante seguramente tendré la oportunidad de contarles cómo logramos llegar a cada uno de los municipios del país a encontrar a los más vulnerables del sector, acompañados de las secretarías de cultura, con los responsables de cultura en los municipios del país y por supuesto acompañados también de los departamentos. Con todo este panorama que se nos presenta de la cancelación de las actividades artísticas y culturales en el país, del cierre de los espacios culturales, teníamos que buscar alternativas, repito, para mitigar esos efectos en el sector. Y por ello empezamos a implementar, digamos, una serie de medidas que nos llevaran a aliviar, digamos, el trabajo de los artistas y permitir al mismo tiempo que la cultura no faltara en los hogares de los colombianos. La cuarentena, digamos, se hizo de alguna manera más llevadera gracias a la decisión de los artistas, de los gobiernos nacionales, territoriales y locales, de acompañar a los colombianos en sus hogares con música, con danza, con teatro, con literatura, y por ello empezamos a trabajar en ese sentido. Lo primero que hicimos fue buscar medidas para aliviar las dificultades económicas de los artistas y los gestores culturales y apoyar la reactivación del sector cultura. Para la reglamentación de estas medidas usamos decretos legislativos, decretos ordinarios, medidas administrativas y además líneas crediticias, entre otras. Aquí es muy importante también tener en cuenta que en todo este paquete de medidas, primero habían unas específicas para el sector, pero también unas medidas transversales que tomó el gobierno nacional que beneficiaban también al sector cultura, entre ellas las líneas crediticias, y más adelante la vamos a ver. Un segundo paquete de medidas tenía que ver con lo que denominamos nosotros la cultura digital, como parte también de todas las medidas administrativas que tomamos, buscando garantizar el goce efectivo de los derechos culturales de los ciudadanos a través de la implementación de tecnologías de la información y la comunicación para que los colombianos desde sus hogares pudieran acceder a contenidos culturales de calidad y para consolidar a la cultura como un factor de cohesión social y de empoderamiento. Y ahí es donde viene toda esa articulación y ese reconocimiento que hacemos desde el gobierno de lo que los artistas hicieron también, porque gracias a ellos, digamos, y complementando la tarea que venían haciendo las gobernaciones, la alcaldía y el mismo gobierno nacional, pudimos, como les decía hace unos momentos, tener a los colombianos permanentemente disfrutando de cultura en sus hogares. Entrando ya en materia específicamente, en cuanto a lo que tiene que ver con los decretos legislativos, se adoptaron 3 entre marzo y junio de este año, con los cuales se destinaron 471.750 millones de pesos, alrededor de 128 millones de dólares para ayudar a los agentes del sector y apoyar su recuperación con medidas como: primero, impulsamos la necesidad, o sea, aceleramos de alguna manera el giro de los recursos de los municipios para atender a los gestores culturales adultos mayores con beneficios periódicos económicos. Esa es una norma que ya se venía aplicando, efectivamente, pero lo importante de esto es que necesitábamos acelerar para que más adultos mayores, aquellos que le han dedicado la vida a la cultura, al arte, tuviesen unos ingresos en ese momento de crisis donde seguramente no iban a poder seguir ejerciendo su actividad artística, su actividad cultural. Entonces, aceleramos por medio de este decreto el giro de los recursos de los municipios hacia Colpensiones, y Colpensiones y el Ministerio de Cultura también aceleramos los procedimientos para validar a esos artistas adultos mayores y que rápidamente tuviéramos los recursos listos para girarles a ellos una anualidad vitalicia, que ustedes saben que este es uno de los avances más importantes que hemos tenido en este gobierno, porque le dimos rápidamente implementación a una ley que estaba allí, y un decreto que estaba allí, que no se había aplicado y que entendimos que era muy importante responder a nuestros adultos mayores. Esto lo que hizo fue que en este momento, después de 4 meses de aplicación de este decreto,
mostrar que sí podíamos ser, digamos, efectivos en llegar a nuestros adultos mayores, y en este momento tenemos casi 3.000 adultos mayores que están recibiendo esta anualidad vitalicia, que los ayuda precisamente a mitigar los efectos de la crisis, pero además hacia el futuro tendrán ya una cobertura en seguridad social. Luego también, otra normativa que tenemos en el Ministerio de Cultura, en el Gobierno Nacional, que son los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos. Son unos recursos que se generan precisamente por los espectáculos de artes escénicas que se hacen en nuestro país, y hay un porcentaje de la boletería que, por decirlo de una manera muy fácil, se guardan de esa boletería para que sean utilizados después por los municipios que generan esos espectáculos públicos, donde se realizan esos espectáculos públicos, puedan aplicar esos recursos a la infraestructura de artes escénicas, en mantenimiento, en adecuación, en dotación. Lo que dijimos con este otro decreto es que era muy importante que flexibilizáramos el uso de esos recursos. ¿Para qué? Para que también pudiesen los alcaldes tomar la decisión de aplicar estos recursos para producción, para creación, para formación, para circulación y para virtual, por supuesto, o también en la medida de lo posible en presencial, dependiendo del tipo de arte y que se hubiese podido presentar. Entonces, eso también ya tiene en ese momento unos números muy interesantes, y estamos hablando de que por esta aplicación de este artículo, de este decreto, logramos beneficiar 4.378 personas naturales y jurídicas con alrededor de 16.109 millones de pesos, alrededor de 4,4 millones de dólares en 29 municipios del país. También avanzamos con las transferencias de los recursos de Impuesto Nacional al Consumo. Permitimos también que los alcaldes pudieran utilizar estos recursos para apoyar a los más vulnerables del sector. Entonces ahí lo que hicimos fue, de estos recursos ya se han utilizado para apoyar alrededor de 65.000 artistas y creadores, gestores culturales que en este momento están recibiendo una transferencia monetaria que les ayude a mitigar los efectos de esta crisis. Eso ha sido muy importante porque ha sido un trabajo muy articulado también con los gobiernos nacionales, nacional, territorial y local. Ahí lo que hicimos fue apoyarnos en ellos para poder tener un listado de nuestros artistas más vulnerables, teniendo en cuenta lo que les había mencionado anteriormente, que tiene que ver con la informalidad del sector y la falta de un registro único de artistas gestores culturales en nuestro país. Entonces ya ahí vamos empezando a mirar cómo esta crisis generó una oportunidad de ir creando una base de datos hasta llegar a un registro que nos permita tener más conocimiento de nuestros artistas, dónde están, qué están haciendo, cómo están ejerciendo su actividad artística cultural, porque eso nos permite tomar decisiones más acertadas, nos permite tener decisiones más pertinentes en lo que tiene que ver con política pública, por supuesto, para que tengamos, discúlpenme un segundo porque tengo un ruido atrás. Entonces, esto en línea con lo que le venía contando, tenemos ahí un esfuerzo fiscal también muy importante en lo que tiene que ver con decretos legislativos con beneficios tributarios e incentivos fiscales para el sector cultural y creativo. Podemos mencionar algunos y más adelante seguramente en las preguntas podemos profundizar en ellos. Disminución y unificación al 4% de la tarifa de retención en la fuente para las actividades culturales y creativas. Adicionalmente, no estarán sujetos a la retención en la fuente los estímulos públicos culturales otorgados por el Ministerio de Cultura, las entidades departamentales, las municipales y las distritales, los responsables de la cultura y también el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. También es muy importante resaltar que no solamente buscamos decretos legislativos para encontrar recursos con los que pudiéramos apoyar a la población más vulnerable, sino que también empezamos a pensar en cómo apoyar a la empresa cultural o digamos, a los artistas que están, digamos, en un nivel en el que generaban ingresos mensuales que, pues, por supuesto, en medio de la crisis ya no iban a poder generar. Teníamos que empezar a bajar cargas tributarias, ¿cierto? Y por eso esos decretos también le apuntan
a esa disminución de la retención en la fuente, pero también al aplazamiento de la presentación y pago de impuestos, y precisamente eso les ayudaba a tener un poquito más de liquidez para realizar sus actividades. A partir del 1 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021, los servicios artísticos prestados para la realización de producciones audiovisuales de espectáculos públicos de las artes escénicas estarán exentos del pago del IVA. Ese es otro beneficio tributario muy importante por destacar. Luego expedimos decretos ordinarios en reglamentación de los artículos 177 a 180 del Plan Nacional de Desarrollo, mediante los cuales realizamos un esfuerzo fiscal de 243.000 millones de pesos para apalancar inversión extranjera por 261.000 millones de pesos, con la extensión por 10 años del Fondo Fílmico de Colombia y su ampliación a otros géneros audiovisuales, así como la creación del certificado de inversión audiovisual. También creamos un incentivo tributario del 165% en deducción del impuesto a la renta para quienes donen o inviertan en proyectos de economía naranja para apalancar 300.000 millones de pesos de inversión privada, de los cuales 50.000 millones de pesos estarán destinados para la implementación de las áreas de desarrollo naranja. Los proyectos van a ser seleccionados a través de una convocatoria pública que realiza anualmente la Corporación Colombia Crea Talento, que es una corporación dedicada precisamente a mostrar todo lo que tenemos en nuestro país en materia artística y cultural, en materia de economía naranja. No sé cuánto tengo porque creo que voy a tener que ir cerrando, pero lo que quiero decirles en esta primera parte es que fue muy importante para nosotros seguir las 3 líneas del gobierno nacional, del presidente Duque: vida, cuidar la vida, la salud de los colombianos, luego pensar en los más vulnerables y proteger el empleo. Y para ello tuvimos decretos legislativos que básicamente nos ayudan a tener más recursos para atender a los más vulnerables, pero también para apoyar al sector empresarial de las industrias culturales y creativas, también de nuestros artistas. Y luego empezamos a buscar también ya área por área del sector cultura, que teníamos para el teatro, cómo podíamos apoyar el cine, cómo podíamos apoyar a las librerías, cómo apoyábamos a los museos, y eso lo hicimos también con medidas de decretos ordinarios y por supuesto con medidas administrativas. Déjame ver rápidamente, aquí tenemos algunas medidas que tomamos para el tema del Programa Nacional de Concertación, donde nos dimos cuenta que era muy importante todo esto que habían mostrado nuestros artistas en medio de la crisis, que era muy importante tener una convocatoria que nos hablara desde las regiones y desde el conocimiento y el reconocimiento más bien de la diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Hicimos una convocatoria Comparte lo que somos, que busca exaltar la importancia de la cultura como herramienta de cohesión social, apoyando los procesos de formación, creación y circulación a través de medios digitales para mitigar el impacto del aislamiento físico con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias por alrededor de 27.000 millones de pesos. Ahí entregamos incentivos a 8.000 artistas y también entregamos incentivos o beneficios a alrededor de 1.000 organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la cultura. Llegamos a 987 municipios de nuestro país. Es la convocatoria con mayor cobertura en la historia del Ministerio de Cultura. Llegamos hasta corregimientos en el Amazonas como Chorreras, y la verdad es que muy satisfechos de poder encontrar ese momento, digamos, de articulación entre municipios, distritos, gobierno nacional, en torno a esas dificultades que tenemos. Como les decía al comienzo, la crisis nos generó todas estas oportunidades. Y por primera vez que el Ministerio de Cultura llegue a 987 municipios, digamos, demuestra que sí podemos tener ese reconocimiento a toda la cultura que se hace en nuestro país y tener la cultura en el centro de la agenda y en el centro de las políticas públicas de nuestro país. Así que yo quisiera simplemente dejar allí para que podamos más adelante profundizar en algunos detalles que ustedes quieran conocer,
no sin antes decirle que lo que viene para nosotros ahora es un reto muy importante de reapertura, por supuesto. Ya tenemos casi todo nuestro sector, digamos, con reaperturas graduales, por supuesto, y dependiendo de lo que suceda en cada uno de los municipios, pero también pensándonos en la reactivación, que tiene mucho que ver con lo que aprendimos en esta crisis y además con lo que traíamos, que veníamos aplicando en los 2 años de gobierno del presidente Duque. Y creo que lo que viene para la reactivación del país en todos los sectores, hay que destacar que el sector cultural, las industrias creativas y culturales, la economía naranja, van a jugar un papel muy importante y protagónico en esa reactivación. Así lo expresó el señor presidente de la República el 20 de julio en el discurso que hizo en el Congreso de la República para instalar las sesiones. Vamos a ser protagonistas y eso se debe a que en medio de esta crisis, digamos, se confirmó y reconfirmó lo que nosotros venimos trabajando desde hace 2 años, la importancia que tiene la cultura para las sociedades y la importancia de invertir en cultura y de permitir, digamos, la realización de espacios culturales donde toda la diversidad cultural de nuestro país sea protagonista, donde toda la diversidad cultural de nuestro país se pueda mostrar y donde cada territorio, desde su forma de hacer cultura, desde su forma de diseñar cultura, pueda expresarse y pueda mostrarle a Colombia, por supuesto, y al mundo toda esta riqueza cultural que tenemos en nuestro país. Gracias, directora. Ministra, bueno, son muchas las preguntas que van a salir a raíz de esta presentación que usted hace. Y permítame primero, quiero dar un saludo muy especial. Tenemos también conectada acá a una gran amiga, Jessica Falleta, representante del PNUD para Colombia y coordinadora residente del PNUD, pues ha sido también una de las agencias que ha estado muy vinculada con todos estos temas de desarrollo y viendo la cultura como un factor de desarrollo en Colombia. Pues, ministra, escuchándola a usted, son muchas las inquietudes que quisiéramos y algo que me ha llamado la atención es que dentro de ese imaginario popular, el ciudadano común y corriente, siempre relacionamos la cultura como algo más de una vivencia presencial, algo que necesita de la presencialidad para poderla disfrutar. Y sé que usted, uno de los grandes logros u oportunidades, como así lo destaca en este periodo de pandemia, fue utilizar los medios digitales para que la cultura se mantuviera viva. Me llama mucho la atención cuando usted habla el goce efectivo del derecho a la cultura. Cuéntenos, ministra, ¿cómo se logró eso? Algunos ejemplos prácticos para que las más de 135 personas que están conectadas en este webinar, como le dije, de países, pues tenemos gente conectados desde Marruecos, de Jamaica, San Kitts, tenemos de Sudáfrica, de España, de Costa Rica. Ha sido pues una convocatoria muy amplia y este punto de la cultura digital llevada a los hogares en un momento tan crítico como la pandemia, creo que es algo que les interesa escuchar a todos los que nos están acompañando en este momento. Micrófono, ministra. Sí, directora, gracias. Esto fue, digamos, un momento muy especial porque, claro, estábamos todos con la dificultad de tener los espacios culturales abiertos, digamos, y sobre todo un país como el nuestro, que la verdad es un país que con una inmensa riqueza cultural, como les contaba hace unos momentos, digamos que no estábamos como tan preparados para tener la virtualidad, digamos, porque es mucho mejor, por supuesto, la presencialidad en los temas culturales. Pero cuando vimos a todos estos artistas haciendo esfuerzos por llevar la cultura a los hogares de los colombianos, por medio de la música, y empezamos a ver cómo todos empezaban a moverse con los conciertos, con lecturas en voz alta, y compartiendo entre los mismos artistas estas experiencias culturales, empezamos a recoger todo lo que teníamos en el Ministerio de Cultura Digital, digamos, como la red, por ejemplo, Maguaret y Maguaret, que tiene que ver con unos contenidos especiales para los niños.
Empezamos a buscar lo que tenía la biblioteca también, lo que tenía el Museo Nacional, lo que tenía el Teatro Colón, y armamos esta plataforma digital. Y dijimos, aquí hay mucho para mostrar. Y recogimos además también Retina Latina, que venía funcionando muy bien, mostrando cine latinoamericano, y fue importante ver cómo se amplió, digamos, esa manifestación de los cineastas por querer ver más cine latinoamericano. Entonces tuvimos que inclusive reacomodarnos un poco y buscar cómo ampliar esa cobertura y el mayor número de películas para presentarle a los colombianos. Y ahí tenemos en pantalla 230 películas latinoamericanas a través de la página web y dispositivos móviles. Ya no fuimos también con los dispositivos móviles, que no era muy importante ver cómo la gente ya estaba utilizando los dispositivos para ver cine. Hablamos de Mujeres Narra Su Territorio, un programa muy lindo que tenemos también para que las mujeres también pudieran contarnos cómo estaban viviendo la pandemia y la crisis, y acompañaran también a los colombianos en sus hogares a través de estos relatos de mujeres. Celebrarla en Casa, la Biblioteca Nacional Digital, como les decía, museos en casa, muchas exposiciones, actividades interactivas, recorridos guiados a través del Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica Nacional empezó también a hacer un trabajo muy importante, y empezamos a ver cómo se juntaban nuestros músicos de la Orquesta Sinfónica, se juntaban en la distancia a componer y entregarle a los colombianos unas obras musicales maravillosas que llegaban a todas nuestras casas. Ya creo que eso fue muy interesante. Creo que también hay que decirlo, creo que eso también llegó para quedarse. Por supuesto que todos añoramos volver a la presencialidad, pero la virtualidad va a ser muy importante en lo que viene para la cultura en los próximos años. Una combinación entre presencialidad y virtualidad en sus momentos, pues lo que nos ayuda es a garantizar mucho más el acceso a la cultura, a volver más democrática, inclusive la cultura para todos. Así es, ministra. Cierra esta primera pregunta de volver más democrática la cultura para todos. Creo que es uno de los buenos resultados que se tienen. Usted nos estuvo hablando de medidas legislativas, medidas administrativas, líneas de crédito, beneficios tributarios. Dos preguntas me surgen a esto. Uno, ¿cuál cree que fueron esos factores que facilitaron esta puesta en marcha de estas medidas? Porque también, como lo señalamos, el COVID, una tragedia que le llega a la humanidad sin ningún manual, sin saber cómo trabajarlo, y ustedes desde el Ministerio de Cultura fueron capaces de hacer una activación rápida e utilizar algunas de las medidas para poder hacer algo muy importante, ministra. Apenas en otros sectores están hablando de reactivación, pero es que ustedes desde el primer momento tuvieron la mitigación ligada a la reactivación. Entonces, yo quisiera que les contara cuáles cree usted que desde su ejercicio como ministra, con el equipo de trabajo del ministerio, fueron esos factores que les permitieron esta respuesta rápida, dinámica, y simultáneamente, ¿cuáles fueron esas dificultades que encontraron y cómo las superaron? Yo creo que fueron varios digamos, los factores que nos ayudaron a actuar rápidamente. Primero, la decidida, digamos, voluntad del presidente de la República de acompañar a los gestores culturales, a los artistas y a los creadores. Pero también, digamos, nos dimos cuenta, digamos, rápidamente lo que estaba haciendo la cultura por medio de la virtualidad, como que la utilización de las plataformas digitales y las redes para, o por más bien la salud mental de los colombianos. Yo creo que eso fue muy importante y fue determinante. Y también, digamos, esa respuesta rápida de los territorios con los gobernadores y los alcaldes también fue muy importante.
Yo creo que el mensaje de unidad que se dio a través de la cultura, ese mensaje de esperanza que se estaba dando desde la cultura, nos fue llevando hacia la toma de decisiones rápidas y de encontrar alternativas para el sector. Nosotros nunca decimos que ya terminamos de hacer la tarea, Ángela. Yo creo que eso es muy importante resaltarlo. La tarea la tenemos que seguir haciendo todos los días y todos los días tenemos que seguir buscando nuevas maneras, buscar soluciones para seguir apoyando el sector. Esa tarea no para. Y cuando nosotros escuchábamos a los artistas muy angustiados diciendo, bueno, fuimos los primeros que cerramos y quizá vamos a ser los últimos que vamos a abrir. Eso a nosotros también nos prendió las alarmas y dijimos, eso no puede ser, el mensaje no puede ser ese. Nosotros tenemos que decir, fuimos los primeros en cerrar porque las medidas sanitarias así nos lo exigían para evitar la propagación de ese virus que pues, todos ustedes saben que es mortal. Pero todos podíamos seguir hablando de que seríamos los últimos en abrir. Empezamos a juntarnos repito, con los gobiernos territoriales y locales y con los mismos sectores culturales, con la misma comunidad cultural, para encontrar la forma de reaperturar guardando las medidas estrictas de bioseguridad, todos los protocolos, pero al mismo tiempo, permitiendo ese acceso a la cultura y que la cultura se mantuviese viva, que era lo más importante para nosotros. Entonces, creo que eso para nosotros fue clave y nos fue permitiendo ir encontrando esas soluciones en el camino. O sea, no es que nosotros sacamos la varita mágica y en 2 días solucionamos el problema de la cultura, como tampoco se ha solucionado todos los problemas del resto de los sectores de la economía. Nosotros lo que hicimos fue empezar a buscar soluciones muy de la mano de los gestores culturales, de las administraciones locales, mirando nuestro presupuesto y sobre todo buscando impactar, ¿no? Efectivamente y lograr mitigar los efectos de esta crisis en el sector. Entonces, cuando empezamos a reaperturar los museos, por ejemplo, las librerías y las bibliotecas, que fueron las primeras que abrimos hace alrededor de 3 meses, los protocolos quedaron, digamos, firmados y aceptados por el Ministerio de Salud. Dijimos, bueno, vamos a ver cómo nos va reaperturando los museos. Lógico, nos encontramos con que los museos, los de Bogotá, pues tendrían seguramente posibilidades de adaptarse a las medidas de bioseguridad. Pero ¿qué pasaba con los museos en los territorios? Seguramente iba a ser mucho más difícil para ellos. Lo que dijimos fue, vamos a acompañar a los museos en esta reapertura. Entonces, hablamos con los museos, abrimos una convocatoria para que ellos se pudieran presentar allí y nos presentaran además un plan para permitir esa reapertura. Un plan que podía ser para compra digamos, elementos de bioseguridad o también, ¿por qué no?, un plan donde nos mostraran qué podían hacer, digamos, para la reapertura, con nuevas exposiciones, con nuevas formas de mostrarle al público sus colecciones y demás. Entonces, eso nos dio resultados. Acompañamos a los museos, muchos de ellos accedieron a la convocatoria y en ese momento ya están preparados de alguna manera para reabrir. Entonces yo creo que lo más importante de todo esto ha sido esa articulación con los territorios, respetando su autonomía, por supuesto, y mucha participación y mucha información. Yo creo que ahí está la clave de lo que hemos logrado hasta el momento, porque como repito, esto no para, nosotros tenemos que seguir todos los días encontrando más soluciones. Eso es así, ministra, no podemos parar y sí que menos en este momento. En algunos de los escenarios yo dije, está la P de pandemia, que también trajo la P de pánico y eso no va a ser. Tenemos que superarlo. Manuela, ya te veo que vas a hacer unas preguntas, pero déjame un minuto que voy a mediar entre ese rol que tú tienes. Hay muchas inquietudes. Ministra, el tema del enfoque diferencial que usted lo planteó, estaba hablando sobre mujeres que narran, un programa bellísimo, esa otra medida que se tomó para los gestores culturales de mayor edad, los viejos, porque a mí sí me gusta utilizar esa palabra, viejos y viejas, porque para allá vamos todos, y si no, como dice el español, por mi camino pasarás y si no, penas la vida. Pero quisiera aprovechar, Manuel, y por eso te digo
que voy a quitarte este trabajo, ministra. No voy a seguir yo centrando con las preguntas, porque hay dos preguntas muy interesantes. Tengo una de Lorenza Durón, de la Comisión Naranja de Honduras. No sé si Lorenza pueda conectarse. ¿Se podrá conectar? Si no se puede conectar directamente, entonces, Manuela, si me permites, voy a hacerle yo la pregunta Claro que sí. a la ministra. La pregunta es, ¿qué les hizo cambiar de estrategia avanzando con la aceleración de emprendimientos y entregas parciales de créditos en vez de realizar concursos y otorgar premios? Esto lo hace Lorenza Durón de la Comisión Naranja de Honduras. Pues no, es que estamos con las dos, estamos aplicando las dos soluciones. Nosotros seguimos con los programas concursales, inclusive les estaba hablando de Comparte lo que somos, que fue una convocatoria, como les decía, con la mayor cobertura en la historia del Ministerio de Cultura, porque llegamos a 957 de los 1.103 municipios del país. Igual seguimos con las líneas de crédito. ¿Por qué? Porque sabemos que no todos nuestros artistas están, digamos, en las mismas condiciones. Entonces, unos muy vulnerables, los más vulnerables del sector, los apoyamos con transferencias monetarias para que recibieran estos recursos que los ayudara a solventar la crisis, como les contaba, ingresos con alrededor de 65.000 con Impuesto Nacional al Consumo, más alrededor de 15.000 con el programa del Gobierno Nacional de Ingreso Solidario, donde inclusive el presidente ya anunció que ese programa de ingreso solidario va hasta junio del 2021. Es decir, que estos alrededor de 15.000 artistas van a seguir recibiendo esta, digamos, esta transferencia monetaria hasta esa fecha, más de 15.000, los otros son los 65.000 y lógicamente otros artistas en otras condiciones podrían acceder a estas líneas de crédito. Entonces seguimos en dos soluciones. Tu pregunta es muy importante porque eso es bueno que nuestros gestores culturales lo conozcan. Los procesos concursables siguen y de hecho en este momento tenemos abierto uno muy importante donde también empezamos a pensar, repito, las crisis nos ayudan a pensar en oportunidades, muchos requisitos para que la gente pudiera acceder, digamos, a estos programas concursables y lo que dijimos fue, en momentos de crisis hay que tomar decisiones que respondan a la crisis y lo que hicimos fue disminuir los requisitos para acceder a esos procesos concursables y lo logramos. Se presentaron casi 30.000 personas en Comparte lo que somos, de los cuales fueron seleccionados 8.000, pues eso tiene que ver con el presupuesto que teníamos asignado. Y también para esa nueva convocatoria que está abierta ahora, que también responde a la crisis, disminuimos de 11 requisitos a 6 requisitos. Eso lo que hace es abrirle la posibilidad a muchos más gestores culturales para que puedan llegar a estos programas concursales. Pero la línea de crédito sigue. Acabamos de anunciar junto con el ministro de Comercio una línea de créditos de 1 billón de pesos para precisamente que nuestros gestores culturales artistas tengan acceso a estos créditos con mucho menos requisitos, con periodos de gracia ¿no? Porque tenemos que saber que vamos a tener y hemos tenido unos meses donde no hay actividad artística, por supuesto, y seguramente vamos a tener otros mesecitos más. Tenemos que tener un periodo de gracia y con unas facilidades, digamos, de pago muy importantes. Entonces, las dos líneas siguen. Bueno, ministra, el tiempo va corriendo, sin embargo, voy a tomarle otra pregunta que hacen desde la Embajada de China en Colombia. Y es lo siguiente, ¿cómo funcionan los derechos para actividades virtuales y oferta del Ministerio de Cultura? ¿Cómo podrían las embajadas fomentar más esta buena práctica? No, nosotros encantados de poder compartir, digamos, con todos los países aliados. Además es que nosotros tenemos una ventaja en este sector, mi querida directora, y es que creo que si hay un sector que genera esta hermandad, esta unidad, esta solidaridad, es el sector cultura. Y siempre hemos tenido muy buenas relaciones con todas las misiones que están acreditadas en nuestro país. Eso ha sido maravilloso, cómo nos han acompañado en muchos de nuestros procesos.
y estaríamos encantados de poder compartir esa buena práctica con todos aquellos que lo soliciten, por supuesto que sí. Gracias, ministra. Me dicen que tenemos a María Elena Macís del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría en San José de Costa Rica. No sé si se va a poder habilitar el micrófono para ella. ¿Me cuentan, por favor? Sí, es directora, ya está habilitado el micrófono. Ok, entonces María Elena, muy bienvenida a este webinar. Ahí tiene usted a la ministra Carmen Vázquez para que le haga su pregunta. María Elena, ¿se le habilitó? Bueno, mientras se va solucionando este tema del micrófono, parte de las cosas que a veces funcionan y no funcionan en estos, ministra, yo quisiera ir cerrando y decirle, de todos estos elementos, de todo este ejercicio que se tomó, ¿cuál? Aló, ya, María Elena, adelante. Bueno, en primer lugar, felicitarlos porque es una oportunidad enorme poder compartir con ustedes y con tanto conocimiento y tanta buena disposición de querer compartir con todos nosotros las buenas prácticas que están haciendo Colombia. No en vano Colombia está en este momento identificado, por ejemplo, hay una página de museos europeos que dicen que Colombia es de los países de América Latina con más oportunidades de crecimiento en este momento, de acuerdo a todas sus estadísticas en el sector cultural. Entonces eso realmente dice mucho y muy bien de ustedes de cómo lo han venido haciendo. La pregunta mía muy directa, porque nosotros somos un país pequeño, Costa Rica, con realidades muy diferentes, con también las mismas energías y disposiciones de querer trabajar, pero se encuentra uno que en todo esto también se cuela, o sea, se filtra la parte de la politiquería. Y estamos casi a un año de nuevo en elecciones en Costa Rica y empieza a darse ese rosario de denuncias, de recursos de amparo. O sea, realmente es un calvario para la gente que trabaja en el sector público. Yo, por ejemplo, a la ministra de Cultura de Costa Rica la aprecio muchísimo y reconozco sus esfuerzos. Y sin embargo, siempre está el sector, dentro del mismo sector hay mucha división. ¿Cómo hacer la pregunta para defenderse de tantas críticas y tantas denuncias que lo que llevan es más a esa división dentro del mismo sector? Yo sé que es pregunta compleja y difícil, pero ¿cómo hacerlo? Porque eso va entorpeciendo la marcha. Vamos siempre como un pasito atrás de todo lo que ustedes están haciendo, pero no porque no se quiera, sino porque es que estamos en plena campaña electoral y eso llega hasta la Asamblea Legislativa. Estamos ahorita en este momento, en esta semana, en la defensa del presupuesto. Y cultura, lejos de ser vista, como lo dice la ministra, como un factor de desarrollo y una oportunidad de resiliencia y todo, aquí en los políticos de la Asamblea, los diputados la ven más como la oportunidad más fácil de dónde quitar, de dónde recortar en el presupuesto a nivel general, es en cultura. Ahí es donde más nos dan duro. ¿Y cómo defender eso? Porque la lucha es fuerte entre a lo interno con el sector y a lo externo con los políticos que están en la asamblea, que la mayoría de ellos creen que invertir en cultura es desperdiciar el dinero. Muchos de ellos han dicho, hasta por ellos si fuera cierran el Teatro Nacional. Lo ven como algo, como un lujo innecesario. O sea, no puedo yo entender cómo trabajar con tanta oposición. Muchas gracias, señora ministra. A usted, María Elena, muchas gracias por su pregunta. Yo también conozco mucho a la ministra Silvi y es una mujer también muy comprometida con la cultura, es una mujer además con una sensibilidad muy importante con el mundo artístico. Y bueno, todo ese tipo de dificultades las enfrentamos en todos los países. Yo creo que aquí lo importante es tener muchos espacios de participación, mucha información, mucho trabajo articulado con, digamos, con
el Congreso de la República, en nuestro caso, y con, por supuesto, nuestros gobernadores y alcaldes. Y el tema de presupuesto yo creo que lo sufrimos en todos los países. No es fácil tener el presupuesto que quisiéramos, porque el arte y la cultura requieren mucha inversión. Y por eso nosotros lo que estamos planteando siempre desde el mismo 7 de agosto de 2018, el día de la posesión del presidente Duque y todo el gobierno, su equipo, en ese Plan Nacional de Desarrollo que sometimos al Congreso de la República, pero primero, por supuesto, a los colombianos, dejamos un capítulo especial para la cultura, y un pacto que se llama Pacto por la promoción de la cultura y protección de la cultura y por el desarrollo de la economía naranja, que son las industrias creativas y culturales. El mensaje es, vamos a seguir trabajando para proteger y promover la cultura, fortaleciendo los programas de concertación y estímulo, que son nuestros fondos, nuestros procesos concursables, pero también vamos a proteger nuestro patrimonio y nuestra memoria al tiempo y en paralelo, por supuesto, que hacemos y entregamos herramientas y mecanismos para desarrollar las industrias creativas y culturales, lo que hace es al final una llave entre esa protección y promoción y salvaguarda del patrimonio y la cultura y la memoria, y al mismo tiempo generar herramientas y mecanismos para el desarrollo económico a través de la cultura. Y no crea que no ha sido fácil, digamos, contarle a los colombianos esa visión que tenemos de cultura y esa misión que tenemos en el ministerio, porque siempre hay esto de si es que vamos a mercantilizar la cultura o no, de ninguna manera. Por eso las dos líneas están plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Y hemos dado resultados en las dos líneas. Si en este momento uno mira los 2 años del gobierno, hasta dónde hemos llegado, es muy importante ver cómo hemos logrado salvaguardar y proteger nuestro patrimonio, nuestra memoria, con las líneas que tenemos allí, con objetivos claros y estrategias muy claras, pero al mismo tiempo también hemos empezado a entregar resultados en lo que tiene que ver con la economía naranja. Ayer nada más nos anunciaban, ya tenemos casi, querida directora y Marilena, casi 10 áreas de desarrollo naranja en los territorios delimitadas, donde la gente ya está pensando que tener un área de desarrollo naranja que en el resto del mundo se reconocen como distritos creativos, lo que hace es facilitar digamos, el ejercicio de las actividades artísticas y culturales, pero al mismo tiempo generar también desarrollo económico. Nosotros vemos la cultura como digamos, una parte muy importante de nuestra economía, pero también la vemos como una herramienta muy importante de desarrollo social. Ese ha sido, digamos, la clave del trabajo en estos 2 años de gobierno. Y por supuesto, yo creo que la tarea es seguir enamorando a nuestros congresistas para que nos sigan apoyando con el tema del presupuesto, el gobierno nacional haciendo también toda la tarea de buscar, digamos, asignar más recursos para la cultura. Y quizá una cosa muy importante es también trabajar con el sector privado, que es lo que nosotros también hicimos en estos 2 años. Empezamos a buscar esos mecanismos de beneficios tributarios para que todos los privados que se animen a acompañar proyectos culturales puedan tener, digamos, estos beneficios tributarios por sus inversiones y sus donaciones, que es lo que en ese momento también tenemos abierta una convocatoria muy interesante, Colombia Crea, donde tenemos alrededor de 300.000 millones de pesos para inversiones y donaciones en el sector cultura y que obtengan ese 165% de deducción del impuesto a la renta por esa inversión y donación. Así que yo creo que ahí es un trabajo, digamos, muy articulado, donde no solamente el gobierno nacional haga esfuerzos para poner a la cultura en el centro de la política, sino también que se haga en lo territorial, en lo local, reconociendo la importancia de eso, de lo que significa un país multicultural y lo que significa la diversidad cultural para nuestros países. Costa Rica es un país al que yo también admiro mucho, tengo que decirlo, por esa precisamente multiculturalidad que tienen, y juntarse mucho con el sector en temas de participación. Así que yo creo que tienen ustedes todo
también, para lograr tomar esas decisiones en conjunto, articulados, en unidad en Costa Rica. Pues, ministra, se nos agotó el tiempo. Quiero darle las gracias. Más de 135 personas estuvieron esta hora escuchándola y de las lecciones aprendidas que con usted hemos podido trabajar, son muchas las que podemos utilizar después nosotros como estas buenas prácticas para transferir a los países vecinos, a los países con los que trabajamos desde APC Colombia en el marco de las transferencias de las buenas prácticas. De esta forma, el tema de las 10 áreas de desarrollo naranja, el tema de cómo llevar a través de la plataforma digital, mantener viva la cultura, que me gusta esa expresión, son muchas de las buenas prácticas que podemos ofrecerle a todos los países que así se lo demanden al país y que estamos seguros que en esta alianza APC Colombia con el Ministerio de la Cultura estamos prestos a poderlas transferir según nos lo vayan requiriendo. Ahora, Dígame, ministra. Nada, si me permite solamente un tema que me parece muy importante mencionar. Por favor. El tema que les hablaba un momento, el tema de la reactivación. Mirándonos hacia la reactivación, por supuesto, económica de nuestro país en todos los sectores, como les decía, el presidente tiene a la cultura y las industrias creativas y culturales como parte importante de esa reactivación. Y para ello nosotros estamos presentando una ley, la ley Reactivarte. Esta ley Reactivarte lo que tiene es como núcleo central, digamos, la creación del Fondo Nacional para la Cultura, el Arte, el Patrimonio, pero al mismo tiempo también algunas de esas decretos legislativos que ya traíamos, que ya logramos, digamos, implementar en medio de la crisis, volverlas permanentes. La disminución de la retención en la fuente, la disminución de la retención para los estímulos que reciben los artistas, en fin, algunas normas que les mencioné anteriormente, queremos volverlas permanentes a través de esa ley Reactivarte. Y este fondo lo que va a tener es, digamos, una parte de ese fondo se va a dedicar a dos temas que también pudimos mirar en medio de la crisis. Es importante tener unos recursos para atender emergencias del sector. Y ese fondo va a tener un porcentaje dedicado a atender esas emergencias de distinta naturaleza que se pueden presentar. Ojalá nunca más una pandemia, ni más faltaba, pero sí pueden tener, digamos, algunas emergencias del sector que pueden ser atendidas con estos recursos del fondo. Y este fondo también tendrá unos recursos, un porcentaje de esos recursos que pueden ayudar a apalancar créditos para nuestro sector cultural. Porque tampoco podemos desconocer que para ellos es muy difícil a veces presentarse ante un banco a solicitar un crédito, porque pues lo primero que les piden son garantías y seguramente muchos de ellos no los tienen. Entonces, cuando tenemos ese registro de artistas y tenemos, digamos, ubicados nuestros artistas dónde están y cómo están ejerciendo sus actividades y con qué dificultades, seguramente nos va a salir en ese registro algunos problemas en temas de crédito. Entonces, este porcentaje de este fondo puede apalancar a nuestros artistas para poder ir al sector financiero a obtener unos créditos. Creo que también ahí vamos a tener un porcentaje para atender patrimonio, para atender memoria y sobre todo una cosa que también vimos en la crisis, perdóname que me extienda, pero ahí vimos también que los procesos, es importante pensarnos en procesos a mediano y a largo plazo, procesos culturales y artísticos. La anualidad del presupuesto no nos permite a veces tener procesos concursables que permitan que tengamos procesos a mediano y largo plazo, procesos de formación, ¿no? Sobre todo, y también de producción. Entonces, cuando tenemos los recursos en el fondo, si tenemos los recursos para esos programas, procesos concursables en el fondo, eso nos va a permitir que podamos de alguna manera romper ese principio de la anualidad del presupuesto y podríamos irnos con procesos a mediano y a largo plazo. Yo creo que esa creación del fondo es un mensaje muy importante para nuestros artistas, gestores culturales en nuestro país y la creación del registro, insisto, para ayudarnos a llegar a la formalidad en la medida pues, de lo posible en nuestro sector también es muy importante. Y todo lo que viene de acompañamiento para la reactivación, aparte de la ley Reactivarte,
viene, como les decía, todo el trabajo que estamos haciendo con los decretos 697 y 474, donde esperamos que nuestro país siga por el camino, por el sendero de convertirse en un espacio muy importante para producciones extranjeras. Veníamos trabajando muy bien con el cine y este 474 lo que hace es ampliar los mismos beneficios que tiene el cine en nuestro país al resto del sector audiovisual. Netflix, Amazon, todo lo que están haciendo, producciones audiovisuales van a tener una oportunidad muy importante en nuestro país para venir acá a realizar sus producciones. Y de eso ya tenemos muchas solicitudes para acceder a esos beneficios del decreto 474. Ministra, muchas gracias. Esa ley Reactivarte, que además tiene un juego de palabras muy bonito, reactivación del arte. O sea, tiene un mensaje muy clave. Ministra, muchas gracias. Las buenas prácticas que se han desarrollado desde el Ministerio de Cultura es para nosotros un incentivo en nuestro portafolio Saber Hacer Colombia que tenemos a disposición de todos los países en el marco de la cooperación sur-sur. Es evidente que el aprovechamiento de las tecnologías marcó la diferencia y marcará, como usted lo dice, la diferencia en la democratización de la cultura. Quiero recordarles a ustedes que estos webinars han sido muy exitosos y en el 2021 continuaremos con estos espacios de acercamiento y sobre todo de planteamiento de las buenas prácticas. Ministra, no me queda más. Nos pasamos un poco de tiempo, el interés no disminuyó, todos se quedaron permanentemente conectados, así que recordarles también que el 10 y 11 de septiembre tendremos nuestro foro para celebrar la cooperación internacional Sur-Sur. Muchas gracias al equipo de APC Colombia que se lució con estos temas que despertaron el interés. Muchas gracias a todos los participantes de los distintos países que nos acompañaron de manera permanente. Y ministra, una vez más, la cultura es resiliencia para Colombia, para el mundo, para los ciudadanos del mundo. Muchísimas gracias y una feliz mañana para todos. Gracias a ustedes, gracias por invitarme y felicitaciones nuevamente, directora, a usted y a todo su equipo. Gracias, ministra, igual a ustedes. Hola, Pilar. Hola.